Hola, buenas noches familia Tete. Nunca me han gustado mucho los trabajos de noche, pero bueno, cuando uno tiene que pagar cuentas, aprende rápido que no siempre puede escoger horarios. Hace algunos años, conseguí trabajo como vigilante en un edificio de oficinas que daba en una zona bastante tranquila de la ciudad. Y bueno, durante el día era un lugar muy activo. Empleados entrando y saliendo, gente en los elevadores, teléfonos sonando en todos los pisos. Pero de noche ese edificio parecía otro lugar. Mi turno empezaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras horas siempre eran fáciles. Todavía quedaban algunos empleados terminando trabajos o limpiando oficinas. Y a veces pasaban guardias del turno anterior que se quedaban platicando un rato antes de irse. Pero después de la medianoche, todo cambiaba. El edificio se quedaba completamente vacío. Solo quedábamos 2 personas. Yo en el área de monitoreo y otro guardia que hacía rondas por los pisos cada cierto tiempo. El cuarto de vigilancia estaba en la planta baja. Era un cuarto pequeño, lleno de monitores que mostraban las cámaras de seguridad de todo el edificio. Cámaras en los pasillos, en los elevadores, en la recepción, en el estacionamiento, en las escaleras de emergencia. Al principio, ese trabajo era aburrido. Demasiado aburrido, diría yo. Pasaban horas sin que ocurriera absolutamente nada. Yo me sentaba frente a las pantallas con un café, viendo los pasillos vacíos y escuchando el zumbido constante de los aparatos electrónicos. Pero con el tiempo, empecé a notar algo raro. Algo que al principio pensé que era mi imaginación. Y en una de las cámaras del cuarto piso, a veces se veía movimiento. No era algo claro, solo una sombra que cruzaba el pasillo muy rápido. La primera vez pensé que había sido el otro guardia, pero cuando le pregunté, me dijo algo que me dejó pensando. No, pareja, yo no subí al cuarto piso anoche. Durante varios días no volvió a pasar nada. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Hasta que una madrugada, mientras tomaba café frente a las pantallas, vi algo que me hizo inclinarme hacia el monitor. La cámara del cuarto piso volvió a mostrar movimiento, pero esta vez fue diferente. La imagen captó claramente algo pasando frente a la cámara. No fue una sombra, fue una figura humana, caminando lentamente por el pasillo. Miré el reloj, eran las 3:17 de la madrugada. Nadie debería de estar ahí. Tomé el radio. Carlos, ¿estás en el cuarto piso? No, negativo. Estoy en el estacionamiento. Sentí un pequeño escalofrío. Volví a mirar la pantalla. La figura seguía caminando, lento, como si no tuviera prisa. Oye, Carlos, revisa el cuarto piso. Perfecto, voy para allá. Mientras esperaba, no aparté la vista del monitor. La figura caminó hasta la mitad del pasillo y de repente se detuvo. Sentí algo raro en el estómago, porque la persona se quedó completamente quieta frente a la cámara, como si supiera que le estaba mirando. Pasaron varios segundos. Luego, la figura levantó la cabeza lentamente. La imagen era borrosa por la claridad de la cámara, pero pude distinguir algo que me puso la piel de gallina. La cara estaba mirando directamente al lente, directo a mí. En ese momento, el radio volvió a sonar. Pareja, ya estoy en el cuarto piso. ¿Pero ves a alguien? Hubo un silencio corto. No hay nadie. Miré la pantalla. El pasillo estaba vacío. La figura había desaparecido, sin abrir ninguna puerta, sin usar el elevador, simplemente ya no estaba.
Esa noche ninguno de los dos habló mucho después de eso. Los dos sabíamos que algo no cuadraba. Pero bueno, intentamos convencernos de que debía haber alguna explicación. Tal vez alguien había entrado sin registrarse. Tal vez era un problema de la cámara. Tal vez una falla en el sistema. No sé, cualquier cosa. Cualquier cosa menos lo que parecía. Pero 3 noches después, ocurrió algo peor, mucho peor. Estaba revisando las cámaras del estacionamiento cuando escuché un ruido detrás de mí. Un golpe pequeño. Me volteé rápido. No había nadie. El pasillo del área de seguridad estaba vacío. Volví a mirar las pantallas. Y entonces vi algo que me hizo quedarme completamente congelado. La cámara del cuarto de vigilancia mostraba el interior del mismo cuarto. Y en la pantalla, detrás de la silla donde yo estaba sentado, había alguien parado. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, porque cuando volteé lentamente no había nadie. Pero cuando miré otra vez el monitor, la figura seguía ahí, quieto, parado justo detrás de mí, como si estuviera observándome trabajar. Nunca volví a mirar ese monitor igual después de esa noche. No volví a sentirme solo en el edificio, porque desde entonces, cada vez que trabajo frente a una cámara, no puedo evitar pensar en eso. Tal vez en alguna de las pantallas hay alguien mirándome desde un lugar donde en realidad no debería de haber nadie. Gracias por leerme, Raúl. Buenas noches, familia TT. Esto me pasó hace varios años, cuando todavía vivía con mi familia, en un pueblo pequeño, donde casi todos se conocían entre sí. En ese lugar las cosas eran tranquilas. Las calles eran de tierra en muchas partes, los vecinos dejaban las puertas abiertas durante el día y los niños podían jugar afuera hasta que oscureciera. Pero había una casa en particular que siempre fue distinta. Una casa que nadie quería habitar. Estaba hasta el final de una calle, que era muy poco transitada, justo donde el camino empieza a perderse entre los árboles y terrenos abandonados. Sí, era una casa vieja. De esas casas que uno nota inmediatamente que llevan demasiado tiempo vacías. Las paredes estaban manchadas por la humedad, la pintura se caía en varias partes y las ventanas, bueno, casi siempre estaban cerradas con cortinas viejas que nunca parecían moverse. Desde niño escuché historias sobre ese lugar. Los adultos nunca hablaban mucho del tema, pero entre los muchachos del barrio siempre circulaban rumores. Decían que años atrás había vivido ahí una familia, un matrimonio con una hija pequeña. Al principio todo parecía normal, después empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los vecinos decían escuchar gritos por las noches, golpes dentro de la casa y bueno, algunas veces llantos. Al principio pensaron que solo eran discusiones familiares, pero con el tiempo los sonidos se volvieron más raros, más inquietantes, hasta que un día la familia simplemente desapareció. Nadie volvió a verlos. La casa quedó vacía desde entonces. Durante años nadie quiso comprarla, bueno, ni siquiera alquilarla. Los vecinos decían que en la noche se veían luces encendidas dentro de la casa, aunque nadie viviera ahí. Otros aseguraban escuchar pasos caminando por el interior. Pero lo más inquietante era lo que contaban algunos que pasaban cerca de madrugada. Decían que desde dentro de la casa se escuchaba una niña cantando. Una canción lenta, una canción que nadie reconocía. Cuando tenía unos 17 años, varios amigos y yo decidimos hacer algo que, bueno, ahora pienso que fue una mala idea. Sí, entrar a la casa.
En ese tiempo, uno no piensa mucho en consecuencias. Solo queríamos demostrar que todo eran historias inventadas. Sí, fuimos 5. Y era una noche sin luna, lo que hacía que la casa se viera más oscura desde la calle. El portón estaba oxidado y medio caído, así que bueno, no fue difícil entrar al terreno. El pasto estaba alto, seco. La casa parecía aún más grande desde cerca y más silenciosa. Empujamos la puerta principal. Se abrió con un sonido largo y chirriante que resonó dentro de la casa. Adentro olía a polvo viejo, a humedad, a madera podrida. Encendimos las linternas de los teléfonos y empezamos a caminar por las habitaciones. Los muebles estaban cubiertos de polvo. Había cuadros torcidos en las paredes y muchas cosas tiradas en el suelo, como si hubieran salido de ahí muy rápido. Al principio todos nos reíamos, bromeábamos para ocultar los nervios, pero mientras más avanzábamos, más extraño se sentía el ambiente. Era un silencio pesado, como si la casa estuviera escuchando. Llegamos al pasillo que llevaba a las habitaciones. Ahí fue cuando uno de mis amigos levantó la mano. ¡Shh! Oigan, ¿escucharon eso? Todos nos quedamos quietos. Al principio no oíamos nada, pero entonces algo sonó. Un sonido suave. Era como un murmullo. Luego otro. Era un sonido que venía desde el fondo del pasillo. Nos miramos entre todos y entonces lo escuchamos claramente. Una voz muy bajita, cantando. Una canción lenta, una canción infantil. Hoy se me heló la sangre, porque esa voz definitivamente no era de ninguno de nosotros. La canción venía de la última habitación. Caminamos hacia allá con las linternas temblando. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. La canción seguía sonando, cada vez más clara, cada vez más cerca. Cuando llegamos frente a la puerta de la última habitación, la voz se detuvo. El silencio fue inmediato, pesado. Uno de mis amigos empujó la puerta. La habitación estaba vacía, completamente vacía. No había muebles, no había ventanas abiertas, no había nadie. Pero el aire dentro del cuarto estaba muy frío, mucho más frío que el resto de la casa. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. Todos gritamos al mismo tiempo. Las linternas temblaban mientras intentábamos abrirla. La puerta no se movía. Era como si alguien estuviera sosteniendo desde afuera. Entonces, la canción volvió a escucharse. Pero esta vez no venía del pasillo. Venía desde dentro de la habitación, justo detrás de nosotros. En verdad, nunca he corrido tan rápido en mi vida. La puerta finalmente se abrió de golpe y todos salimos del cuarto casi empujándonos unos a otros. Bajamos las escaleras, atravesamos la sala, salimos de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que entré a ese lugar. Pero lo más inquietante ocurrió días después. Uno de los vecinos más viejos del barrio me detuvo cuando pasé frente a su casa. Me preguntó si habíamos estado en la casa abandonada. No supe qué responder. Pero él solo suspiró y dijo algo que todavía recuerdo. Muchos han escuchado esa canción. Me miró con una cara muy seria y luego agregó: pero casi nadie la escucha 2 veces. Hola,
Buenas noches, familia TT. Me llamo José Luis y nací en un rancho metido entre la sierra, de esos lugares donde el silencio de la noche es tan profundo que a veces parece que el miedo se queda sin respiración. Mi familia siempre se ha dedicado a lo mismo. Mi abuelo criaba chivos, mi padre también, y bueno, desde niño, todos daban por hecho que yo terminaría haciendo lo mismo. Crecí entre corrales de madera vieja, el olor fuerte de los animales, la tierra húmeda después de la lluvia y el sonido constante del balido que se escuchaba desde que amanecía hasta que caía la noche. Para mucha gente eso podría parecer una vida dura. Para mí, era casa. Desde pequeño mi papá me dejaba acompañarlo. Al principio, solo miraba cómo trabajaba. Él siempre decía que primero había que aprender observando. Pero cuando fui creciendo, empezó a darme responsabilidades. Primero cosas sencillas: llenar los bebederos, acomodar los costales de alimento, cerrar los corrales por la noche. Ya después me dejaba ayudar con cosas más importantes. En el rancho no existe eso de quedarse sin hacer nada. O sea, siempre había algo que arreglar, limpiar o alimentar. Y si no estabas con los animales, estabas ayudando en el campo o cargando cosas. Además de criar chivos, también hacíamos queso, leche, requesón. En verdad, todo se aprovechaba. Mi papá tenía varios conocidos en pueblos cercanos y a veces íbamos a vender los productos. Esos viajes eran las cosas que más me gustaban cuando era joven. Salíamos temprano por los caminos de tierra que serpenteaban entre los cerros. Había ranchos tan escondidos que parecía imposible que alguien viviera ahí. Con el tiempo aprendí a manejar la camioneta y poco a poco mi papá empezó a confiar más en mí. Hubo días en los que él se quedaba en el rancho y yo hacía las entregas. Nos comunicábamos por radio, porque en esa zona muchas veces ni siquiera entraba la señal de teléfono. Era una vida tranquila, eso sí, hasta que empezaron a morir los animales. La primera vez no le dimos mucha importancia. Un chivo apareció muerto en el corral. Pensamos que había sido una enfermedad, o tal vez una mordida de algún animal del monte, no lo sé. En la sierra hay coyotes, perros salvajes, incluso algunos felinos que bajan de los cerros cuando tienen hambre. Pero lo raro fue cuando lo encontramos. Digo, no estaba despedazado, no había lucha, solo estaba tirado, como si algo lo hubiera dejado caer ahí. Mi papá lo revisó en silencio. Yo noté algo que me dio mala espina. Oye, pa, ¿ya viste eso? En el cuello del animal habían dos agujeros, pequeños, muy juntos. Mi papá frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo respondió: ¿algún animal raro? Pero en su cara se notaba que no estaba muy convencido. 2 noches después, pasó otra vez. Otro chivo muerto. Mismos agujeros, misma posición, mismo silencio extraño en el corral. Ahí fue cuando mi papá empezó a ponerse serio, porque los animales del monte matan diferente. Digo, un coyote despedaza, un perro muerde y arrastra, pero esto parecía otra cosa. Durante los siguientes días revisamos las cercas, huellas, todo. No encontramos nada. Ni rastro, ni pisadas, ni alambre roto. Era como si algo hubiera entrado sin tocar nada. A la semana ya eran 4 chivos muertos. Mi papá empezó a dormir con el rifle cerca de la puerta. Yo también me quedaba despierto más tiempo de lo normal. En la sierra uno aprende a escuchar el silencio, y había algo que no estaba bien. Los perros del rancho empezaron a comportarse raro.
De noche se escondían, no ladraban, no salían. Eso era lo que más miedo me daba. Porque los perros siempre ladran cuando algo se acerca, pero esa vez no. Parecía que no querían ver lo que estaba afuera. La noche que todo cambió, yo estaba solo en el rancho. Mi papá había tenido que ir al pueblo a verlo de un veterinario. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché algo. Un sonido seco, como si algo cayera dentro del corral. Me asomé por la ventana. Al principio no vi nada, solo oscuridad. Entonces, uno de los chivos empezó a balar de una forma desesperada. No era un sonido normal, era un grito. Tomé la linterna y salí. El aire estaba helado y el corral estaba en silencio, demasiado silencio. Caminé despacio hasta la puerta de madera. La abrí y cuando alumbré hacia adentro, vi algo moviéndose entre los animales. Algo agachado, oscuro. No era un perro, no era un coyote, era más grande, mucho más grande. La linterna tembló en mi mano y la cosa levantó la cabeza lentamente. En ese momento, la luz le pegó directo a los ojos. Brillaban, pero no como los de un animal. Eran demasiado grandes, demasiado altos. La cosa estaba de pie, entre los chivos, como si estuviera parada en 2 patas. Y entonces hizo un sonido. No era un gruñido, no era una respiración, era algo más. Algo que todavía me cuesta explicar. Un sonido húmedo, como si algo estuviera tragando. Apunté la linterna con más fuerza y en ese segundo la cosa se movió. No corrió, no saltó, simplemente desapareció en la oscuridad detrás del corral. Fue tan rápido que ni siquiera pude reaccionar y cuando entré, otro chivo estaba muerto. Los otros animales estaban pegados al fondo del corral, temblando. No volví a dormir esa noche, ni la siguiente, bueno, ni muchas después. Porque desde ese día supe algo. En la sierra hay cosas que uno no debería ver. Cosas que se mueven cuando todos creen que el monte está dormido. Y lo peor es que después de esa noche, los chivos siguen muriendo. Gracias por leerme, Raúl. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspense intenso que me pone los pelos de punta.